cosa más nibia, más mínima, como las cartas, por ejemplo, cómo escribía las cartas, cómo terminaba escribiendo alrededor del papel, Sí. o sea, había una cosa fundamentada en eso. Sí. Pero yo creo que él necesitaba verlo cristalizado en la acción. Y de ahí que hacía lo que fuere con tal de poder ver la obra planteada, digamos. Necesitaba eso. Necesitaba escuchar lo que él había escrito. Tengo esa sensación, porque un tipo que podría tranquilamente haber soslayado el tema teatral, si se quiere, ¿no? Porque la verdad, literalmente es fantástico, uno puede lo puedes leer perfectamente y es riquísimo. Sí, sí. Pero se necesitaba el teatro. Y aparte también como comunión, yo creo que también eso funcionaba mucho, eran épocas donde se salía de la dictadura, obviamente. Había necesidad bueno, de expresar. Y sí, sí, sí. De hecho, sí, La Cuquita es una adaptación de la novela La Cuca. Ah, Se llama, él le puso La Cuquita, pequeño teatro sexual, pero la obra es La Cuca y se basa también en todos los mitos y en toda la fantasía de las diosas, del infierno, de los héroes griegos, ¿no? Entonces él va mezclando todo eso y siempre saca de alguna obra algo, de Salvatierras, que habla más de lo popular, de lo del campo. Él va sacando textos de todos lados y los va metiendo en sus obras de teatro. Y siempre está presente, y siempre él te recordaba, ¿viste? Porque con Arturo Carrera hacíamos esto, porque con Lamborghini o Ferlonger. Entonces, siempre te hablaba un poco de eso, pero nunca te explicaba demasiado nada, incluso en los textos. Si uno le preguntaba, ¿qué quisiste decir con eso? No te lo explicaba. Tampoco los hacía leer, por ejemplo, léete la novela esta, no. No, sí, nos regalaba todas las obras sí, de él sí, sí, claro. y las leíamos, sí. Sí. Igual también tenés que tener en cuenta de que es una introducción a algo absolutamente distinto a lo que uno venía leyendo por ahí o que venía haciendo, o sea, era una ruptura. O sea, o lo amabas o lo odiabas. Era una cosa así. Además, mientras hacíamos las Entonces, obras, es un tema- aparecían todos los personajes amigos del Ceror, García, que era psicoanalista, Raúl García, aparecía gente de Junín, gente de Catamarca, que eran poetas, ¿no? ¿Y cómo les fue en las giras con las obras de Letelier? Ah, muy bien, muy bien. Lo que pasa ¿Dónde es que en estuvieron? Catamarca era un teatro, ¿Dónde estuvieron? Catamarca era un ¿Catamarca? teatro gigante que no teníamos escenografía porque no podíamos llevar escenografía, íbamos nosotros dos, llevamos el vestuario. y Nos llevamos fotografía. Entonces cuando vimos el teatro dijimos, ¿qué hacemos acá? Porque es una cosa gigantesca. Entonces Rodolfo, el Oso Leste era, sí. Rodolfo fue y empezó a juntar, era otoño, entonces empezó a juntar unas hojas gigantes secas de árboles, ¿no? Que había. Entonces me hizo toda una espiral en el escenario gigante de hojas. Entonces yo me movía dentro de la espiral, y de distintas situaciones en distintas partes de la espiral. Y eso era precioso, porque como el escenario venía en declive, se veía todo el espiral. Estaba acostumbrado a trabajar una cosa mucho más íntima, de repente parecía eso, que era una cosa impresionante, y por ahí después que ya juntábamos algunos papeles y hacíamos una cosa que simulaba, hacía la vez de montañas, por ejemplo, como si fuera un gesto pintado. Entonces claro, para esto de los soles venía como anillo al dedo, porque no había mucho más para lo ubicabas entre las montañas y ya venía el pregonero diciendo lo que tenía que decir y se daba esta cosa, ¿no? Pero era enorme. Claro, ese era básicamente el problema a la hora de ponernos de hacer, dependía del lugar. Sí. Y lo que quedaba también, la atmósfera que se creaba dependía obviamente del lugar, ya no de lo que podamos hacer, ¿no? Porque eran a veces lugares grandes. Por ejemplo, Junín era una biblioteca literaria de socialismo, entonces Emeterio iba ahí, ¿no? Una maravilla. Entonces ahí era toda una cosa más chiquita, más íntima, ¿no? Y la gente era otro público mucho más receptivo también, ¿no? Entonces eran todos lugares distintos, entonces había que adaptarlos a lo que teníamos, ¿no? Sí. Y rápido, ya. ¿no? Bueno, a veces cuando se empieza en giras, bueno, uno se imagina toda esta cosa de la parafernalia, bueno, en este caso era muy tipo el juglar, tipo la cosa así, nada, se llegaba, se veía lo que había y sobre lo que había se trabajaba. Pero bueno, o sea, pero había una resolución que era lo que Pero más que nada también se relacionaba, cuando aparecían las obras de él, aparecía gente que nos invitaba
Indy Pelicoria, al Festival de la Poesía, o toda la gente nos invitaba a distintas cosas literarias, ¿no? Para recitar partes de, no de la, como esta obra, pero partes por ahí de estrofas de poemas. Él escribía muy bien, me hizo El hambre china, que era todo sobre los personajes de China, que era fantástico. Y íbamos y recitábamos poesías ahí con Fernando Noyo, con otra gente, y bueno, había todo un grupo que lo seguía, ¿no? Que lo seguía constantemente, era como una familia. La Barrosa, que te iba a visitar gente, los críticos también que venían a vernos, ¿no? Todos era como que tenían un conocimiento a veces mayor que el de nosotros, que éramos los actores, ¿no? ¿Tiene algún registro audiovisual de todo esto? ¿Tiene algún video? No, el único video que hay está en el San Martín, que es el de las tilas. Y bueno, yo les tengo que contar, que Jorge lo sabe, cuando nosotros nos mudamos, nosotros mandamos todos los videos y todas las cosas en cajas a Holanda, donde vivimos 10 años primero, y jamás nos llegaron de Argentina. Nunca llegaron a se perdió, no todo el material, pero unas nos cosas. indemnizaron después de un tiempo, pero bueno, se perdió. Se perdió todas cosas. Alguna cosa. No, bueno, lo que pasa que también no es un tipo de obra que se pueda ver en video, o sea, puede llegar a perder mucho. Y aparte hay que tener en cuenta que estamos hablando, bueno, en el 96 ya había como más algunas cositas más. Pero tampoco era una cuestión de costumbre plantear hacer una sesión de fotos o cosas, no sé, estábamos tan imbuidos en determinados temas que lo dejábamos como muy... Y no era una costumbre, no es como ahora que agarras una cámara y sacás 27.000 millones de fotos y elegís. Exacto, y estábamos tan metidos en todo este tema, y en el tema del vestuario, en el tema de cosas que no sé, pasó como que, pero no solamente de esto, sino de toda la trayectoria, de la Marita, que había también una filmación y se perdió. Lo importante yo creo que es que se rescata el texto y que todavía hoy sigue siendo materia de análisis la creación de Meterio, que... Yo tengo solamente un video de las guaraníes. Tenemos un video de las guaraníes que lo hizo Alejandro Rizzo. Tenemos 3 videos de distintas funciones y él lo va a editar un poco como para que quede algo fijo de las guaraníes. Y el tal de las tilas que está en San Martín, en la biblioteca de San Martín. Porque era de Rojas mismo lo firmó. Claro, así que eso es lo que hay. Hoy, si querés poner en escena una obra de Cerro, ¿a quién hay que pedirle los derechos, digamos? O sea, ¿quiénes son los herederos de Cerro? No sabemos. Supuestamente es Adamatus. ¿Pero Ada tiene los derechos realmente o es la Es que todo es un misterio porque ella se casó poco tiempo antes de que él falleciera y en alguna oportunidad nosotros hemos tenido algún contacto, pero fue una cosa como muy fría, como muy así, nada. Y aparte hay que tener en cuenta también, en esos años cambió muchísimo la forma de la estructura, de cómo hacer el teatro, cómo hacer la puesta en escena, cómo llevar las cosas y la relación con ahora está como mucho peor. En aquel entonces era, toma, tenés el texto, aprendételo y vamos a trabajar. Y uno se enfocaba nada más, por eso digo lo de la fotografía, la falta de material, porque uno se enfocaba realmente en las cosas que eran más importantes, ¿no? ¿Qué sé yo? El tema del vestuario, la escenografía, todo lo que tenía que salir, todo lo que tenía que estar perfecto, y ya el resto, si no había alguien que por ahí en el entorno se preocupaba por cosas, uno se le escapaba totalmente, era como una mecánica. Aparte nosotros teníamos que armar la escenografía, hacer todo, yo armaba la escenografía con él, ayudaba, y al rato, a los 5 minutos tenía que estar allí actuando. Entonces era muy fuerte, todo era muy rápido y todo. Y todo era una velocidad, porque venía, sacaba, en 5 días tenía que salir y claro, después había cosas que se iban como perdiendo Rojas tontamente. En Rojas hacíamos el viernes Los Solés y el sábado Las Tilas, las 2 obras al mismo tiempo. Entonces era un cambio muy fuerte de escenografías y cosas. Y además la otra cosa importante es que Meterio jamás registró sus obras en Argentores. Jamás. Él era totalmente antisistema, Y esta cosa de ofrecerte los textos y qué sé yo, y ya está, y vamos a trabajar, y uno decía... Entonces de repente un día apareció una noticia de que estaba registrando la Société de Francia, no sé, de escritores de Francia, y cuando yo se lo dije a Emeterio me dijo, ¿pero quién te dijo eso? Entonces uno nunca sabe quién dice la verdad. No, y la familia, creo que estuviste en contacto con la familia. También son personajes que aparecen en la escena de repente y se apoderan de un autor. ¿No?
Es muy raro y que la pase. familia tampoco sabe mucho, así que no quedó, pero algo se puede llegar a hacer.